Perfecto, ya estamos en modo grabación y de antemano eh, el agradecimiento para todos. Igual si ya saben, si no me escucho muy bien, pues ahí me hacen saber cómo y por qué se escucha mal o me quedé o no pasó la diapositiva y ustedes y yo vamos a buscar una solución pronta para la situación. Voy a permitirme compartirles la pantallita, así que para que si escuchan algunas voces ahí de fondo, les voy a decir que es que en mi casa hay parte de mi familia y entonces hay algunos niños allá en la cocina, entonces yo estoy metido en otra parte y bueno, por un momentito quizás se va a escuchar un poquito de muchachos, estimables muchachas. No sé si se puede ver lo que acabo de mostrar. Es una portadita. Sí, Sí, sí se perfectamente. ve. Sí. Muchas gracias. Ahí les voy a estar preguntando los nombres porque no saludé a algunos que se incorporaron al final, pero bienvenidos. Bueno, lo que tenemos aquí es la primera tutoría y está muy relacionada con el trabajito que usted tiene que realizar. Tenemos en vista, creo que es un cuadro de 4 entradas que tenemos que darle una solución y desprendiéndonos de ese cuadro, tenemos que elaborar un cuento que involucre algunas cositas que también vamos a ver muy pronto en la tutoría. Entonces, vamos a hacer una pequeña ponencia y en el transcurso voy a irles preguntando algunas cositas para que no me dejen solo, ¿de acuerdo? Para que la tutoría se nos haga un poquito más livianita, más ligera y que usted pueda también, pues, inclusive en algunos momentos hacer catarsis de las cosas que a veces pasan en la vida, ¿verdad? Y yo contarles un poquito también desde mi experiencia, cómo es el trabajo en educación, específicamente en el área tan bonita, a mi criterio, tan bonita de estudios sociales. Les cuento que ya yo tengo 28 años de trabajar para el Ministerio de Educación Pública. He visto muchos cambios a lo largo de mi tiempo y, y les cuento que, bueno, yo soy de secundaria, pero este año me dieron todos los séptimos, así que imagínense que tengo esos estudiantes que vienen saliendo de la primaria y también tengo los últimos años, o sea, tengo los más pequeñitos del colegio y también tengo los más grandes. Entonces va a ser un poquito interesante este año para mí. Y cada año es un reto y de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Sé que muchos de ustedes, por lo que me han escrito, algunos son muy jóvenes y otros me han compartido en el chat hasta la edad y inclusive las damas, ¿verdad? Dicen que a las damas no se les pregunta la edad, pero algunos compartieron conmigo la edad y veo que algunos sobrepasan 30 años, algunos ya andan ahí más o menos llegando al techo de los 40 y persisten en estudiar, eso me encanta, son muy valientes, la verdad es que fascinado con lo que a veces me escriben y, y yo que ya tengo casi 50 años, yo a veces cada año que entro me propongo tener buen ánimo, me propongo tener versatilidad, me propongo tener energía, porque imagínense lo que es una persona de mi edad, pues estar interactuando con muchachos, con muchachas de 12, 13 años hasta los 17, 18 años. Hay momentos, no les voy a negar que uno llega muy cansado a la casa, llega uno desgastado porque te demanda mucho. El trabajo en educación es sumamente demandante y más a nivel de primaria. La primaria es para mí verdaderamente heroica, la persona que trabaja en primaria y ustedes se están preparando para eso porque el trabajo es muy, muy, muy extenuante. Bueno, vamos a empezar voy a pasar la diapositiva. La diapositiva que está a continuación tiene por título Los estudios sociales en la política curricular y educativa. Resulta que nosotros respondemos como educadores a un jefe.
y ese jefe para nosotros es el Ministerio de Educación Pública. Y nosotros no podemos, vamos a ver si me pueden captar la idea, nosotros no podemos llegar y hacer lo que nos plazca o lo que creamos que es lo correcto. Antes bien, todo el asunto de educación formal en el país está acentuado en políticas, es decir, en prácticas que los distintos gobiernos, autoridades de nuestro país han colocado para poder dar la educación en Costa Rica. Por eso hablamos de política curricular y política educativa. Pero nosotros, cuando empezamos a ver eso, cuando uno empieza las carreras de educación, la palabra currículum es muy sonora entre los profesores, entre las personas que están preparando a los nuevos profesionales en educación. Entonces, la gran pregunta aquí es, ¿qué es el currículum? Vea que aquí dice currículo y en otras partes se lo va a encontrar como currículum, ¿verdad? Uno es, este está en plural, currículum es en singular. Por eso la diferenciación de la palabra. Eh, entonces, la gran pregunta a responder por este momento es, ¿qué es eso? O sea, ¿qué debo entender yo por el currículum o el currículo educativo? O sea, ¿qué es eso? Eh, y eso es lo que nosotros en el compendio de lecturas tratan de aclarárnoslo para tener nosotros una idea de qué es lo en qué estamos, y tener toda la misma sintonía. Eh, Vamos a pasar la diapositiva para mostrarles algo muy concreto de lo que el currículo es, en palabras un poquito más sonoras, en una explicación un poquito más sencillita para que todos nos podamos informar y entender. Hay dos cositas acá, que es el currículo y es el enfoque curricular. El currículo debe referirse a aquellas experiencias de aprendizaje, es decir, cómo una persona vive su aprendizaje. Esto estamos hablando en educación formal, ¿verdad? Educación formal para nosotros dentro del aula. Por supuesto que también a nivel informal. Nosotros aprendemos muchas de nuestras experiencias de vida son de la vida cotidiana. Son de aprendizajes que se dan en la vida, ¿verdad? Usted aprende cómo utilizar un vaso, usted aprende en casa cómo limpiar, usted aprende en casa cómo asearse. Eso es educación informal. La educación formal y su currículum se da en las aulas. Entonces, aquí vamos a hablar de estudios sociales. Entonces, algunos de ustedes, vean bien lo que les voy a preguntar. Algunos de ustedes, por supuesto que todos hemos recibido educación formal, si no, no estaríamos aquí, pero algunos de ustedes quisiera que tal vez comentara un poquito cuál fue su experiencia de aprendizaje cuando estaba en el colegio, fíjense, cuando estaba en el colegio en la materia de estudios sociales. Es decir, algunos de ustedes que me digan, ¿cómo recuerda usted sus lecciones de estudios sociales? Eso involucra o que fueron sumamente motivadoras para usted o que no lo fueron. De las grandes preguntas que yo le hago a mis estudiantes cuando los recibo por primera vez, yo les digo, bueno, ¿y qué? ¿Le gustan los estudios sociales? Para escanear, para buscar si esa persona está completamente desmotivada con esta asignatura o bien va a ser un poquito más fácil para mí, pues ayudarle en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, necesito dos personitas, nada más, dos personas que me cuenten su experiencia a nivel de secundaria con los estudios sociales. ¿Qué recuerda usted de eso? Y le voy a pedir primero que se identifique, que nos dé su nombre, por lo menos para saber con quién estamos interactuando. Así que vamos, mis queridos profesores, mis queridas profesoras, por este momento la palabra es de ustedes, algún valiente, alguna valienta que nos pueda este,
pues aportar un poquito de su currículum, cómo fue su currículum en estudios sociales, su experiencia de aprendizaje, qué los ponían a hacer, cómo se sentían ahí. A ver, les escucho. No tengan miedo, hablen. Hola, profe, ¿cómo está? Hola, ¿quién me habla? Bueno, soy Gaby. Gaby, hola, Hola, bueno. gracias. Dime. Bueno, la verdad estudié hace muchos años. Estudié en un CINDEA y Qué interesante. eh, personalmente estudios sociales era una de mis materias favoritas. Siempre me gustó mucho esto que de la historia y todos estos asuntos. Y con el profesor que estuve, por cierto, hace un poco lo vi, eh, guardo bonitos recuerdos porque al dar en la materia y como era un CINDEA, entonces, bueno, yo en ese momento sí estaba joven, dijo, pero había muchos adultos. Entonces, él daba la materia de una manera muy práctica, entendible, divertida, y era algo que, o sea, es algo que a mí me quedó. O sea, uno puede Ujú. enseñar de una manera que atrape al estudiante. Entonces, eso es algo que yo recuerdo muy bonito. Y me gustaba y fue uno de mis profesores favoritos cuando estuve en el CINTE. Sí, gracias Gaby. Y seguramente en algún momento ya de tu práctica, cuando ya estés trabajando a nivel educativo, algo de eso vas a hacer. O sea, alguna cosa te quedó y dices, ay, voy a hacer esto. La verdad que al profe le resultaba y no estoy hablando necesariamente de alguna actividad en particular, sino la manera de ser dentro del aula. A veces yo siempre le digo a los profes que yo creo que el primer paso que uno tiene que hacer como educador ni siquiera es tener a veces cierto dominio de la temática que va a impartir, sino la posibilidad de hacer clic, ojalá que me entiendan ese concepto, hacer clic con el estudiante, quizás con el profesor que tuviste en estudios sociales, pudiste hacer ese clic y te motivó y te fuiste sobre camino. Muy bien, Gaby, qué dicha. Bueno, buena experiencia. Vamos a ver otra persona. Tal vez, si una persona más bien es la antítesis de Gaby, si más bien le fue muy mal, ojalá que se pueda pronunciar. A ver qué nos puede decir. Sí llevaron sociales, ¿verdad? Dígame que llevaron algún momento social, que llevaron estudios sociales en algún momento. Nadie llevó sociales, solo Gaby. Solo para comprobar. ¿Sí me están escuchando? Porque a este momento estoy como, no veo a nadie. Hola, hola, Sí, ¿me profe, sí se escuchan? Bueno, escucha, nada más que creo que la compañera María quiere hablar, tiene la mano levantada. Uy, María, perdón, es que viera que no puedo verla. Discúlpeme. Qué pena. Viera, María, que no puedo verla porque cuando comparto pantalla no veo, no veo. Y a la persona que me acaba de advertir, muchísimas gracias. María, te escuchamos. Adelante, perdóname. María, bueno, parece que María tiene problemas con el micrófono, ¿verdad? Profe, creo que sí tiene problemas con el micrófono, porque de hecho ella no aparece con el micrófono abierto, pero no se escucha que estuviera ella hablando. Ah, bueno. Bueno, hay otras experiencias que yo he tenido con otros estudiantes de la universidad que me han dicho que más bien ellos recuerdan con mucha tristeza esa materia porque, qué sé yo, los ponían mucho a- bueno, muchas copias o mucha información y que para ellos era un lío aprenderse todo y que los ponían ahí, les dictaban mucho y todo eso. Ahora que recibí a los séptimos años, ellos me decían que los ponían a escribir mucho y los estudiantes no les gusta escribir mucho. Eso era para la época mía, ¿verdad? Pero no habían copias, que no había correos electrónicos ni esto. Y hay personas que tienen una experiencia curricular muy desastrosa.
Entonces nosotros, como futuros educadores del país, bueno, ustedes, yo voy casi de salida, ustedes como educadores tienen la gran tarea de poder enfocar, y ese es el segundo concepto que viene ahí, enfocar su enseñanza, sus experiencias de enseñanza de una manera tal que, como decía la compañera que intervino, Gaby, usted marca al estudiante. Cuando usted logra marcar al estudiante, ese currículum verdaderamente llega. ¿Por qué? Porque aquella experiencia caló en la persona estudiante. Personalmente, el profesor que yo tuve sociales caló en mí y yo sigo su legado. Evidentemente, las tendencias curriculares, las formas de enseñanza han cambiado con el paso del tiempo, pero la vocación, el sentido de hacer las cosas bien y marcar a un estudiante de por vida, eso es sumamente valioso. Yo tengo estudiantes que me encuentro ya grandotes, ya que han salido, que tienen su vida y que tienen hijos, y aunque yo me los topo en la calle, todavía me dicen profe. Vean qué interesante, uno nunca deja de ser profe. ¿Por qué? Porque este es un buen currículum y la experiencia de aprendizaje que tuvieron esas personas, estudiantes, verdaderamente marcó. Nosotros hoy estamos en un papel no de omnisciencia. Nosotros no lo sabemos todo como profesores. Eso ha quedado claro desde hace muchos años. Pero nosotros hoy tenemos un papel de mediador. Nosotros guiamos a los estudiantes y, por supuesto, a veces hacemos alarde de nuestros conocimientos, porque usted es el especialista, porque usted es el que conoce la lección y la enseñanza que va a impartir. Entonces, dentro de estos puntos que acabamos de decir es, bueno, uno, el currículum y la experiencia de aprendizaje formal e informal que pueda tener un estudiante con la guía, con la orientación o como lo dice aquí, con la orientación y la supervisión del profesor, de la profesora. Pero ese currículum va acompañado de una manera de hacer esas experiencias. Esa experiencia puede ser terrorífica en sociales o esa experiencia puede ser verdaderamente marcable para un estudiante. ¿Qué enfoque le da usted a esas experiencias que el estudiante va a recibir? Es lo que llamamos nosotros enfoque curricular. Es decir, cómo nosotros visualizamos una bonita clase pensando en que ese estudiante la va a aprovechar y que la va a aprovechar, ojalá, al máximo. Eso es lo que nosotros conocemos como enfoque curricular. Llevar un estudiante, vean los dibujitos, llevar un estudiante desde la formulación, planteamientos de problemas, ponerle un asunto a resolver para que él active su engranaje mental para que pueda promover, dotar y dar soluciones. Al fin y al cabo, lo que queremos son personas que sean capaces a futuro de dar soluciones a los grandes problemas que podemos enfrentar. Entonces, el currículum hoy sirve para eso, para poner en el papel dificultades que el estudiante pueda encontrarle individualmente o de manera agrupada con sus pares, soluciones a los grandes problemas sociales. Por ahí es donde anda la primera parte de las lecturas. Aquí tenemos... Hola, profe. Eh, Ahora sí me hola, escucha. Ahora sí me María. escucha, profe. Sí, María, un gusto. Me escuchó cuando le dije que me disculpara. Es que sí, no le es vi la que manita. tenía, es que yo también tenía un problema en el micrófono, no podía hablar. Bueno, sí podía hablar, pero no me servía el micrófono. Sí, Ay, bueno, disculpe, porque antes de ver esto que vamos a ver, María, usted quería decirnos algo de lo que estábamos hablando. sí, era sobre la experiencia que tuve en la secundaria con sociales. ¿Cómo le fue? Fue una experiencia un poco atípica porque yo lo terminé hace poquito. Y fue a Ujú. distancia también, fue por medio de la UNED, por un programa que se llama CONED. El CONET, sí, sí, lo conozco. Entonces, muchos de los compañeros no los conocí. A la profesora la llegué Ujú. a ver como, bueno, unas cuantas veces nada más, en los 5 años que estuve.
muy pocas veces llegué a ver la profesora, pero fue una Ujú. buena profesora, sí. Ah, bueno. Sí, sí. Bueno, me parece muy interesante su aporte. Deme un momentito para tomar agua. Mm. Y era que es como una dualidad. A mí me encanta la UNED, porque la UNED puede llegar a personas donde uno no puede llegar. Eso es muy, muy bonito. Por ejemplo, que usted se esté preparando hoy con nosotros, eso es un privilegio para mí, pero también es como una dicotomía, porque viera que yo a veces me gustaría mucho, me encantaría mucho tenerlos a todos ustedes de manera presencial. Y les voy a decir por qué. Ustedes vieron que ahora yo pedí intervención de personas. Bueno, Gaby y María me hicieron el gran favor, por ahí otra compañera que me estaba avisando lo que estaba pasando, pero es una dicotomía porque vieran que a mí me encantaría verlos a los ojos y constatar si me están entendiendo o no me están entendiendo. Y eso a distancia es muy difícil, porque cuando vos estás frente a un grupo, cuesta mucho. A mí me ha pasado como, les voy a decir, ya tengo varios años de estar dando clases en ONET, me ha pasado como 2 veces nada más, que he podido ver en la tutoría, cuando un estudiante me habla que abre la cámara. Y eso cuesta mucho. Entonces, la ironía del asunto es si yo estoy dándole la clase a usted o a ustedes y yo no sé exactamente qué está haciendo usted. Y entonces uno trata como de evitar esos pensamientos. Ahora que nadie me contestaba, por ejemplo, evitar el pensamiento y decir, no, se durmió, no, anda oyendo a chiquito, no, se fue a limpiar un poquito porque el profe está diciendo una cosa que nada que ver. Entonces, a veces esos procesos a mí me estresan un poquito. Sé que están ahí conmigo y sé que hicieron un gran esfuerzo, pero me gustaría tenerlos así como frente a frente, como para todos compartir y podernos ver y poder hablar un poquito de una forma todavía más personalizada. Pero claro, la UNED me encanta porque, vea, es de lo que yo alabo de la UNED, es la universidad que puede llegar a donde uno no puede y la tecnología nos ofrece esa gran ventaja. María, bueno, que dicha que tuviste una muy buena experiencia y espero que esta que es virtual también sea también placentera, ¿verdad? Esto que tienen ustedes aquí en pantalla, si se logra ver de manera correcta, es un cuadro. Voy a asumir que sí se puede ver. Este cuadro muestra los enfoques educativos que les están preguntando para hacer la actividad, ¿verdad? No sé si los pudieron identificar. Vamos a tratar de leerlos todos. Quiero que le pongan mucha, pero mucha atención. Vamos a empezar por el enfoque psicologista, que es el que está ahí en la primera columna de izquierda a derecha. Necesito un compañero que, por favor, un compañero que me pueda leer esa columna que dice enfoque psicologista, si es tan amable. Características Y no, principales. gracias. Se centra en el desarrollo psicológico y emocional del estudiante como base fundamental del proceso educativo. Prioriza las necesidades individuales y el desarrollo personal sobre los contenidos académicos. Enfatiza la importancia de la motivación intrínseca y el Intrínseca. autodescubrimiento, metodología, aprendizaje experiencial y autodescubrimiento, actividades centradas en el estudiante. Ok, gracias. No pierdan de vista lo que acabamos de leer, sobre todo la metodología, porque nos va a servir para lo que vamos a hacer. Vean bien cómo es la metodología de este sistema. Vean que habla de centrarse mucho en las necesidades de las personas y en el desarrollo personal. Yo siempre he creído que en un hogar, digamos, llamémoslo un hogar funcional, para ponerle algún nombre, yo siempre he dicho que la crianza es psicologista, porque cuando uno cría a una persona, a un niño,
uno siempre está pendiente de las necesidades y de su desarrollo personal. Eso es lo que quiero que piense. Pero en educación, ¿verdad? Que uno está muy pendiente del estudiante y su ritmo y su manera de evolucionar en la educación. Pero aunque todo es importante, cuando lleguemos a la parte de metodología es donde uno tiene que ponerle un poquito de atención. Vamos al enfoque academicista. Otra persona que me pueda hacer el favor de leerlo, no solamente leerlo, sino cuando vamos leyendo entendamos lo que nos está diciendo la columna. Vamos, profesores, anímense, anímense, vamos. Prof, yo le ayudo. Gracias. Dice enfoque academicista. Ah, ya no dije nada. No, lo dijo excelente. Principales. Énfasis en la transmisión sistémica de conocimientos académicos, valoración de la disciplina y el rigor académico, predominio de la lógica disciplinaria y el conocimiento estructurado, y la metodología, clases magistrales y exposiciones, ejercicios prácticos y estructurados y evolución sumativa y cuantitativa. Evaluación, perdón. Ok. Eso es muy importante. A nivel universitario, cuando uno empieza a leer textos académicos, a veces uno, pues, es como entrar a un nuevo idioma, ¿verdad? Uno no entiende, pero yo espero que vayamos entendiendo esto y después me voy a devolver, no importa. Yo les voy a devolver el cuadro como para que ustedes se ayuden. Lo que estamos viendo aquí es lo que estábamos hablando, voy a devolverme un momentito, lo que estábamos hablando en esta, ¿verdad? Que el profesor a veces tiene diferentes maneras de dar la clase, diferentes maneras. Recuerde a sus profesores, ¿verdad? Cómo daban las clases, cómo daba la clase, por ejemplo, bueno, yo sé que hay gente que salió del CONET, pero si estuvieron en un colegio académico, ¿cómo daban las clases el profesor de plásticas, por ejemplo? ¿Cómo daba las clases el profesor de sociales? ¿Cómo era la clase de matemática? ¿Cómo era la clase hasta de religión? No importa. Pero, ¿cómo era que el profesor desarrollaba los contenidos para que el estudiante pudiera avanzar en su proceso? Ya vimos dos, el enfoque psicologista y el enfoque academicista. Ahora, tenemos uno que es como el más sonado para nuestra época, ¿verdad? Que es el enfoque reconstruccionista. Vea que tiene como un sentido como de ir a hacer edificios o algo así, ¿verdad? Enfoque reconstruccionista. Ese lo voy a leer yo para que el profesor también participe. Dice, características principales. Busca la transformación social a través de la educación. Énfasis en la crítica social y la acción transformadora, o sea, hacer cosas para cambiar. Promoción de valores democráticos y justicia social. Metodología. Trabaja con proyectos comunitarios, con análisis crítico de la realidad social, y el aprendizaje está basado en problemas sociales. Está basado en problemas sociales. Pensemos en el problema de la delincuencia, por ejemplo, que es un gran problema, desgraciadamente es un flagelo en nuestra sociedad. Bueno, y que entonces un profesor guía a un grupo para tratar de ver esa materia de inseguridad social desde un punto de vista educativo, ¿verdad? A eso se refiere. Y por último, tenemos otro enfoque que se llama el enfoque dialéctico. Así que vamos a ver este último. ¿Alguna persona que me haga el favor de leer esos poquitos renglones que están por ahí, por favor? Yo le ayudo, profe. Muchas gracias. El enfoque dialéctico. Características principales. Integración entre la teoría y la práctica. Visión del conocimiento como proceso dinámico y contradictorio. Énfasis en el análisis crítico y la síntesis. La metodología. Diálogo y debate y el análisis de contradicciones. Muchas gracias. Nosotros vamos a utilizar un poquito ahora, un poquito más adelante. Ahorita lo van a ver en qué. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer. Yo les voy a pasar 4 láminas. Esas 4 láminas
representan uno de esos enfoques. No importa, yo me voy a devolver para que usted pueda leer otra vez las características y la metodología y podamos más o menos llegarle a donde queremos. Entonces, vamos a la primera lámina. Fíjese en esto. Observe bien eso. Observe. Vea la uniformidad, todos con uniforme, ¿verdad? Observe, hay un estudiante que lo tienen al frente, la profesora supervisando, ¿verdad? Me imagino yo que está viendo algo evidentemente de geografía porque seguramente la profesora le pidió que marcara algunas cuestiones, el estudiante está exponiendo. Entonces ahora sí, me voy a devolver. Ahora bien, si esa imagen usted la tuviera que colocar en uno de estos enfoques, ¿cuál sería? ¿Qué vio usted ahí que se parece a algo de lo que está ahí? Y repito, si usted se equivoca, no importa. Academicista, muy bien. ¿Por qué? Porque el sistema academicista es el sistema que yo creo que hemos arrastrado, ojo que todavía está eso, que hemos arrastrado por muchos años en las aulas de nuestros centros escolares. Es el profesor o la profesora omnisciente, que todo lo sabe y que hace que sus estudiantes perdón, llenen su cabeza de conocimiento. Es aquella teoría de la taza vacía, ¿verdad? Que nosotros vamos llenando ese cerebrito de información. Es que usted llegue a la clase y usted diga, bueno, yo soy el profe, Denis, hoy les voy a enseñar y escriba, dele. Les acabo de decir que mis estudiantes de séptimo año, algunos de ellos, me dijeron que los ponían mucho, les dictaban mucho. Entonces, ¿qué de ventaja con las nuevas tendencias educativas sacamos de un estudiante al cual se le dicta y se le dicta y se le dicta y se le dicta? Y que le digan, chicos, voy a repetir solo 2 veces, así como usted, como muy empoderado, como muy empoderada. Y los chiquitos, claro, callados, calmados, porque están escribiendo y cuando salen es con la mano completamente dolorida. Este es el sistema academicista. Algunos también le llaman conductista. ¿Por qué? Porque usted conduce, ¿verdad? Usted establece los parámetros de cómo avanzar o cómo no en las actividades. Perfecto. Ya vamos a desechar ese. Ya sabemos que hay una lámina de ese. Ok, vamos a la lámina siguiente. Aquí lo que tenemos es un grupo de personas que están en una posición muy diferente a la anterior. Vean que están en círculo. No podemos asumir que necesariamente la persona que está canosa ahí de frente a nosotros es la profesora, pero vamos a asumir que ella es la profesora. Y aquí lo que tenemos nosotros es un grupo de estudiantes que están en una posición muy diferente a una clase tradicional y pareciera ser que hay discusión, que hay interacción verbal sobre algún asunto. Siendo así, y viendo lo que está ahí establecido, vamos a devolvernos, ¿verdad? Esta ya la vimos. Y aquí tenemos ahora 3 enfoques que nos quedan, ¿verdad? Nos quedan 3 enfoques. Tenemos el enfoque psicologista, tenemos el enfoque reconstruccionista y tenemos el enfoque dialéctico. Y por ahí una compañera dijo dialéctico, cosa que es correcta. Fíjense que hay diálogo, hay debate, hay análisis de contradicciones. Es muy probable que nosotros podamos tener la oportunidad de tener un grupo de estudiantes y acomodarlos de esta manera para poderles empezar a tirar preguntas generadoras y que ellos como que se piquen y que empiecen a decirnos, ¿verdad?, sus posiciones diferentes. Exacto. Nosotros estamos aquí frente a un enfoque dialéctico. Entonces, vean que esto es muy importante porque la actividad que nosotros tenemos que hacer tiene que ver con esto, ¿verdad? Entonces es muy importante que usted vaya viendo para que usted vaya formulando. No puse aquí
el rol del profesor, que es algo que se les está preguntando en el cuadro, que tienen que hacer ustedes. Pero no lo puse a propósito, porque no quería como dar más para que ustedes investiguen, ¿verdad? Porque es eso, ese sentido de investigación también. Pero excelente. Muy bien, ya tenemos el enfoque academicista, el enfoque dialéctico, que es el que estamos observando, y ahora vamos a la siguiente lámina. Aquí tenemos nosotros a una profesora, evidentemente también guiando el proceso, ¿verdad? Bueno, hasta podemos decir que la profesora es la que está sentada, ¿verdad? La que tiene el pelo un poquito más canoso. Vamos a suponer eso. Pero los demás están ahí, están también, vean los de atrás, ¿verdad? Aplicados en alguna tarea. Y los que están, el muchachito del cabello abundante, está con otro, el de camiseta roja, también algo están como elaborando, ¿verdad? Y atrás se puede ver una persona cerca de un cartel blanco que también está muy aplicado, ¿verdad? En realidad todos están muy aplicados, inclusive los que están de pie allá en la parte de atrás del salón. Ya sabemos, nosotros sabemos que aquí tenemos... Constructivista, profe. Parece constructivista y usted tiene toda la razón. Aquí nosotros lo que estamos buscando es la transformación social a través de la educación. Estas personas quizás están haciendo un proyecto. Quizás están haciendo un proyecto y quizás están aprendiendo porque se les puso un problema y están tratando de solucionar. Ahora, a veces hay como una débil tela, hay una débil tela entre el cruce del reconstruccionista y el dialéctico, ¿verdad? Hay como una pequeña semejanzas ahí, ¿verdad? Como que, ¿cuál es la diferencia? Que aquí en el reconstruccionista sí vamos más a una acción, ¿verdad? Si vamos a una acción educativa para cambiar el asunto. Pensemos en que nosotros somos un grupo de estudiantes escolares y queremos arreglar el problema de la basura en la escuela. Y si nosotros nos reunimos y empezamos a dar propuestas y llevamos esas propuestas a la acción de la escuela para limpiar la escuela, ya estamos hablando de un enfoque reconstruccionista, no algo que se quedó ahí. Muchas veces nosotros aquí en la universidad, por ejemplo, lo que estamos haciendo, podemos hablar y debatir entre nosotros y nos quedamos en un enfoque dialéctico, mientras que un enfoque reconstruccionista sí vamos a buscar la transformación, a la acción como tal. Claro, utilizando la crítica, por supuesto que sí. Vean que la crítica también está presente en el enfoque dialéctico. Bueno, y como me decían, como hay un dicho, ¿verdad? Muy, muy famoso, ¿verdad? El último, si no es gallo, es gallina, ¿verdad? Eso es muy evidente. Aquí tenemos el último. En este enfoque, como usted puede ver, hay una aplicabilidad a las necesidades de las personas. Inclusive, si usted se pone a ver, no todos los estudiantes están acomodados en un sistema conductista o academicista. No todos están viendo para el frente, ¿verdad? Algunos pueden estar en una situación de acuerdo a sus necesidades, otros están trabajando con una laptop, a la otra les gusta más trabajar con su cuadernito, la otra tiene una tablet. Hay unos que tienen pues una computadora y otros que no. O sea, cada quien se acomoda bajo su sistema. Y aquí entonces, voy a devolverme, disculpen que sea tan grosero pasando imágenes, qué vergüenza. Pero aquí sí tenemos ya un enfoque psicologista, ¿verdad? Centrarse en el desarrollo psicológico emocional, en la velocidad de aprendizaje del muchacho, que es algo que yo particularmente en el colegio trato de hacer. Pero vieran qué difícil que es y les voy a decir por qué. Yo tengo 2 quintos años y los 2 quintos años son de 35 personas. Imagínense, tengo que prepararlos para las pruebas estandarizadas. Entonces, a veces meter el enfoque psicologista en una camisa de fuerza, ¿verdad? Que pareciera ser que lo más fácil y lo más rápido es llevarlos a un enfoque academicista para ir sacando la materia. Es difícil. Entonces, ¿qué hago yo? Yo trato como de meter en algunas ocasiones actividades. No lo podemos hacer mucho porque, les repito, hay un compromiso, ¿verdad? Hay una misión que cumplir, que es que esos chicos pasen año para que puedan hacer su prueba estandarizada y que sumativamente ellos puedan avanzar. Entonces, a veces te meten
todavía en el ministerio uno siente como que lo meten en una camisa academicista, pero sí podés a veces innovar y hacerte para los otros enfoques para buscar precisamente que el estudiante no esté tan pasivo, sino que también pueda crear, ¿verdad? Tenemos maravillas, resultados maravillosos cuando podemos desplazarnos en estos enfoques que acabamos de ver. A veces, pues el academicista es como que el que impera. Yo lo he visto mucho en las aulas de mis compañeros, ¿verdad? Inclusive en la mía. Entonces, vamos a ver, cuando lleguen a trabajar, no se sienta mal, pero sí trate de enfocarse por otro lado para que usted pueda todavía marcar más a sus estudiantes. El estudiante espera que el profesor dé la lección y él recibe, estudia y se va. No, vamos a hacerle saber que la cosa es diferente. Hoy le decía yo a un grupo que conocí por primera vez, mi misión es cambiarle la idea que usted tiene de estudios sociales. Vea qué interesante eso. ¿Y cuál va a ser la misión suya? Profesor, profesora, eso, cambiarle el sentido a lo que ellos dicen que es una lección, darle vuelta a eso y decir, ese con la profe, perdón, porque solo los nombres me sé, ese con la profe María, ese con la profe Gaby, qué bonito, porque me acuerdo la vez que hicimos esto debajo de un árbol, una clase ahí, y gamificamos algo, o sea, hubo un juego, y yo aprendí ahí fue donde me aprendí yo las tablas, la verdad, sin necesidad de ir a memorizar. Ahí aprendí yo cómo sacar una regla de 3. Ahí aprendí yo cómo el país tiene tanta riqueza a nivel de plantas y animales. No sé, hay actividades que se pueden hacer muy diferentes y no encasillarlas en el sistema academicista, que es el más tradicional que hemos tenido. Entonces, profes, no sé si me entendieron. ¿Sí me puedo explicar bien de los enfoques que tenemos? Hay un silencio un poquito feo ahí. ¿Sí me entendieron? De mi parte, sí, profe, de mi parte muy entendido. Gracias, es muy importante, chicos, que me digan, que me hablen. ¿Por qué? Porque vamos por un trabajo, ¿verdad? Y va a sonar un poquito lógico, ¿verdad? Pero yo no quiero que ninguno pierda puntos de ese trabajo, sino que todos vayamos bajo parámetros muy entendibles y bajo una misma sintonía. Bueno, voy a brincarme estas laminitas que acabamos de observar, ¿verdad? Perdón. Y vamos a ir a esta, que está aquí. Esta no sé si la han visto por ahí, es muy común verla. Algunos profesores la utilizan mucho porque es una caricatura genial. Es sumamente genial. ¿Y qué reflexión podemos sacar de esto? De esta imagen que está ahí. ¿Qué podemos nosotros decir de esto? ¿Cómo interpretar esa ilustración? Les escucho. Asumiendo que son estudiantes y la profesora, ¿verdad? Eso es lo que yo les planteo. ¿Qué pasa ahí? Vamos, profes, vamos a ser profesionales, vamos. No me diga que el día de mañana usted va a llegar a su clase, va a preguntar algo y nadie va a participar. Vieran qué feo se siente eso. Entonces, no hagan eso. Compórtense como los estudiantes que van a tener, que quieren que les pregunten y que quieren que participen. Así que díganme, cuéntenme. Vamos, nada, no les dice nada esa imagen. Es como si quisiera que todo fuera una sola línea, como si todo fuera igual, Como si todo fuera igual. Muy bien. ¿Quién tratando de participó? quitarle sus propios pensamientos. Ajá. ¿Con quién tengo el gusto? Dariana. Profe Dariana. Le voy a decir profe Dariana, porque Dariana va a ser profesora. ¿Sabe qué es lo que pasa? No solo a Dariana. ¿Saben qué es lo que pasa con la educación? Que muchas veces nosotros queremos que nuestros estudiantes piensen como nosotros y sean como nosotros. Les voy a dar un ejemplo. Este ejemplo ya lo he dado en otras tutorías.
y siempre me causará, desde hasta que seguro hasta que me muera, me va a hacer mucha gracia. Bueno, me hizo gracia, pero también me puse yo a reflexionar quizás en lo que yo había hecho. Yo tuve la oportunidad y la bendición de trabajar en Limón. 2 años trabajé en Limón, en el 2003 y en el 2002, 2003. Cuando yo estaba en Limón, llegó la hora de hacer un examen, pero yo no quería hacer un desarrollo como el que, bueno, ahora se llama respuesta restringida, como el que típicamente se hace. Entonces digo yo, ya sé, los voy a poner a dibujar, pensé yo. Y claro, de ahí voy a sacar puntos y yo les voy a poner por qué van a tener puntos. Y recuerdo, someramente recuerdo, que yo les pedí en una pregunta que me dibujaran, escúchese bien, que me dibujaran la escena de la quema del mesón en la batalla de Rivas del 11 de abril de 1856. Por supuesto que ya lo habíamos visto en clase. Y un estudiante hizo el dibujo, pero vean, es exactamente esto que está ahí. Yo me veo y reflexiono mucho en lo que yo hice. Entonces el estudiante me dibujó algunos filibusteros caídos en batalla y ahí tenía un punto. Claro que sí, eso ocurrió muy bien y yo todo contento. Después me dibujó al ejército costarricense disparando, ¿verdad? Atacando al enemigo. 2 puntos, excelente, 2 puntos. Me dibujó a Juan Santamaría con la tea vengadora, ¿verdad? En su mano, quemando el mesón. Y eso le daba otro punto y me parecía genial. Y llegó el momento en que el estudiante dibujó el mesón. El mesón, para poneros en contexto, el mesón era un edificio hecho en adobe. En adobe es que es con paredes de barro, pero en el centro le ponían como varillitas de caña de bambú y era barro, ¿verdad? Entonces, eso era. Y el mesón se utilizaba como hostelería, como un tipo de refugio, como un tipo de hotel, ¿verdad? Bueno, no un hotel propiamente, pero como cuartos donde uno se podía hospedar. Y el estudiante no me dibujó eso. El estudiante dibujó una mesa muy grande, una mesa enorme con patitas y la mesa, y encima de la mesa puso un florero con una flor. Él me dibujó el mesón. Y como nuestro español es tan grande, como nuestro español es tan versátil, dígame, ¿debía yo ponerle mal ese punto al estudiante? Claro que yo me reí mucho, ¿verdad? No le voy a mentir, ¿verdad? Yo me reí calificando el examen, me reí mucho. Pero el estudiante me hizo eso. Entonces, yo me fui a la clase, me transporté a la clase y yo dije, yo no tenía medios, en Limón no había Videobeam, no había nada de eso en esa época, no, por supuesto, y ni teníamos la posibilidad de comprar este libro de texto. ¿En dónde pecó el profesor? Yo nunca llevé una lámina. Yo nunca le enseñé al estudiante lo que era un mesón. Entonces, cuando vos le decís a un estudiante que es un mesón, él entiende otra cosa. Me entendió otra cosa. Porque al igual que esta maestra que ustedes están viendo ahí, usted tiene una idea en la cabeza y usted quiere impregnar esa idea en la cabeza del estudiante. Y yo entendí ese día que en particular, esa vez, en mi proceso de enseñanza, yo le había fallado a mi estudiante. Y esto es. Entonces, el cuidado que tiene uno que tener con los estudiantes cuando estás guiando su proceso es no hacerlo, no pretender que se hagan como vos sos, sino hay que encaminarlos y guiarlos y que ellos experimenten y que ellos tal vez no piensen tan cuadrado, sino que tal vez puedan pensar de diferente manera. Eso sí, siempre dentro de los parámetros de lo moral, siempre de los parámetros de lo honesto, de lo que es socialmente aceptable.
Entonces, fíjense, que vean qué interesante lo que me pasó. Entonces yo me cuestionaba si yo tenía que ponerle mal a la pregunta, porque era el profesor el que se había equivocado. Yo nunca enseñé eso. Yo nada más les dije que quemó el mesón y di por sentado que todos entendían que era un mesón, cosa que no era cierta. Entonces vean qué interesante, es unas experiencias. Profe, Y dígame, me da mucha risa, pero a mí yo me de dio más, pequeña viera. pensaba exactamente lo mismo. ¿Ve? Sí. Sí. Y era un muchacho de 12 años, imagínate. Entonces yo decía, ¿qué tan culpable es el estudiante? Quizás fui yo el que fallé en ese momento. Entonces tenemos una gran carga. Vea, si hay un trabajo en el cual uno tiene una carga social, es en la educación. Porque usted puede formar o usted puede deformar a una persona. Y eso sí es muy serio. Es muy serio. A veces, Dios no lo quiera, pero si llegas con una actitud, porque tuviste un pleito en tu casa con tu pareja, o te pasó una desgracia porque se quemó tu casa, porque se te murió un familiar, y llegas con una cabeza muy abrumada a tu aula, y un chico que tal vez es muy fogoso, en tu abrumada vida, le decís algo, mira, puedes marcarlo negativamente para toda la vida. Yo no sé si usted sabe dónde se metió, pero esto que estamos viendo de los enfoques y esta imagen en particular nos tiene a nosotros que dar mucho a entender. Yo lo hablo desde el punto de vista de estudios sociales, pero aplica para todo. Así que, moraleja, cuidado, cuide mucho lo que usted dice, cuide mucho lo que usted hace, cuide mucho cómo usted se comporta, porque ellos te van a ver con unos ojos de idolatría, vos como profesor, como profesora, que van a querer muchas veces ser como vos, o te pueden empezar a odiar por cómo sos. Entonces, la profesión de la educación es sumamente cuidadosa, es como caminar en un camino de minas y tener cuidado de dónde baja uno y cómo procede uno, cómo actúa, inclusive con los papás, con los papás. Ahorita van a ver una imagen que les traigo también sobre los papás. Bueno, eso es más o menos como un mensaje a la conciencia, ¿verdad? De un afamado predicador que antes daba por a mitad de estos. Acabo de cambiar la diapositiva. Aquí dice pilares, dimensiones y habilidades. Costa Rica, o en el caso de estudios sociales, hay una política curricular que se llama Educar para una nueva ciudadanía. El ministerio detectó que hay campos en la educación que estaban desprotegidos y que había que atacar eso. Entonces, hablamos de pilares. Vean que primero dice pilares, después vamos a ver dimensiones y después vamos a ver habilidades. Vamos con las pilares. ¿Qué son los pilares? Los pilares en un edificio es la base, es lo que sostiene, ¿cierto? Y tener una buena base en nuestra educación va a permitir que nosotros hagamos un andamiaje en la formación de estas personitas que nosotros vamos a tener a cargo. Que los niños son muy receptivos, los niños aprenden rapidísimo, ¿verdad? Entonces, ustedes tienen eso. Las maestras tienen que saber explotar eso. Los tres pilares sobre los cuales descansa esta política curricular es que la persona aprenda a cuidar donde vive. Desarrollo sostenible. Usted no sabe lo que uno lucha contra la basura. Hoy me eché todo un discurso para que los chicos en el pupitre no hagan esto y peguen el chicle debajo. Eso es asqueroso, les decía yo, eso es asqueroso, eso es inculto, eso no es de una persona educada. Sin embargo, hay gente que lo hace. El producir basura por producirla. Yo les decía, usted no puede comer en mi clase. ¿Por qué? Porque hay un sentido de respeto. Yo trato de darles siempre los argumentos, no uno, y espero darles más argumentos
Porque los adolescentes, en el caso mío, y ustedes van a trabajar con preadolescentes, hay una cualidad de los adolescentes y preadolescentes que es que ellos no entienden solamente cuando uno les dice las cosas, hay que argumentarles por qué, ¿verdad? Y yo me río con mis estudiantes, yo trato de ser muy ameno con ellos y yo les digo, vea, cuando una mamá le dice a usted que no puede ir a tal lugar, la mamá le dice, no, no puede ir. Y si usted le insiste, la mamá le va a decir, no, ¿por qué no? ¿Verdad? La mamá es muy sabia, no, ¿por qué no? Entonces el chico, la chica, no le gusta esa respuesta y entonces le dice, mamá, ¿pero por qué no? Entonces la mamá, en un acto de sabiduría profunda, lo que le dice es, y abro comillas, porque cuando yo digo no, es no, ¿verdad? Y los chicos se ríen porque saben que eso pasa en la vida. A nivel educativo, nosotros sí tenemos que argumentar estos tres pilares. ¿Por qué es que estamos educando para el desarrollo sostenible? Bueno, porque usted va creciendo y necesita seguir viviendo, necesita seguir respirando. No podemos nosotros desaprovechar nuestro entorno y que nos hagamos un autodaño, un autogol, les digo yo, hablando en términos futbolísticos. El segundo es la ciudadanía planetaria con identidad nacional. Yo tengo que saber qué pasa en el mundo, pero sin perder de vista mis propias raíces. Voy a contarles una experiencia que tuvimos con un sobrino. Yo tengo un sobrino, ya está grande, ya tiene más de 20 años, ya está en la universidad. Pero mi sobrino cuando era niño, él no interactuaba con nadie, con nadie. Era un niño muy solitario y veía mucho televisión. Sobre todo mucho lo que era este canal, yo que no sé si está todavía, pero veía mucho Discovery Kids y veía mucho Disney Channel, creo que Disney Channel ya no está. Y las traducciones que vienen de estos programas son mexicanas. Yo no sé si usted tiene hijos, hermanos que ven estos canales. Las traducciones son mexicanas, por lo tanto tienen mucho acervo mexicano. Entonces él vino a mi casa y estaba mi esposa y le dice mi sobrino, tía, así con acento mexicano, tía, ¿me prestas el retrete? Le dijo que si le prestaba el retrete. ¿Por qué? Porque lo que él había recibido, él había sido bombardeado con conceptos que los mexicanos los tienen por cotidianos, pero para nosotros no decimos retrete, ¿verdad? Nosotros no decimos eso, nosotros le damos otro nombre, le endosamos otro nombre. Entonces ahí se ve claramente cómo nosotros sí pertenecemos a una ciudadanía planetaria. Los chiquillos saben qué es Instagram, los chiquillos saben qué es TikTok, los chiquillos saben qué es todo lo que pasa en el mundo al instante, bueno, casi todo. Pero también nosotros tenemos que darles a entender que sí, nosotros vivimos en un mundo que se ha achicado en cuanto a distancias, por lo menos a nivel comunicativo, pero que nosotros tenemos también una cultura propia que nos distingue de los demás. Y eso, el ministerio quizás lo estaba viendo que estaba flojón, y entonces se estableció ese pilar. Y lo último es la ciudadanía virtual con equidad social. Empezar a considerar a mi otra persona como un igual, con los mismos derechos que yo tengo y que yo no puedo pasarle por encima. Quizás porque había mucha violencia entre la ciudadanía, no me acuerdo, pero bueno, todavía la hay, pero queremos personas que salgan de nuestros centros educativos y que entiendan que la otra persona es tan igual a mí, bueno, tan igual en ciertos aspectos, ¿verdad? Yo no puedo pretender ser igual a una mujer o una mujer igual que mí. Hay algunos rasgos diferentes, por supuesto. O yo no puedo pretender ser igual a una persona que tenga un conocimiento más grande en matemáticas que lo tiene que yo. Pero
a nivel social, yo tengo derecho a respirar, tengo derecho a vivir, tengo derecho a ser feliz, tengo derecho a una familia, yo tengo derecho a que no me agredan, yo tengo derecho a tener mis cositas si soy un estudiante. A eso se refiere. Entonces, esos son los pilares. Pasando a la diapositiva, vamos a las dimensiones, perdón que me haya devuelto, a las dimensiones y habilidades. Aquí tenemos dimensiones y habilidades. El ministerio quiere preparar a los estudiantes en 4 dimensiones, como lo muestra el grafiquito que está ahí. Formas de pensar que tiene esas habilidades. Ser crítico, sistémico, que tenga la capacidad de aprender a aprender, de resolucionar problemas y ser creativo e innovador. Eso es el ideal de un ministerio en la dimensión formas de pensar. No que digan, qué pereza, ¿verdad? Que es lo que dicen los estudiantes, sino que más bien tengan esa posibilidad. Vean lo que a veces pasa aquí. Yo no sé si usted lo hace por vergüenza. Muchas veces no abrimos el micrófono porque nos da vergüenza. Pero se supone que a nivel universitario, a nivel de la UNED, porque estamos en una universidad, cuando el profesor hace una pregunta, usted debería participar, deberías empezar a innovar en esa parte de poder yo tener la habilidad de hablar en público, por poner un ejemplo, y de dar mi pensamiento. Y tal vez otra persona tenga un pensamiento diferente y poderlo contrastar. La dimensión 2 tiene que ver con formas de vivir. La dimensión es formas de vivir en el mundo. ¿Qué habilidades necesita el estudiante? Bueno, aprender lo que es ciudadanía global, responsabilidad personal y social, tener un estilo de vida saludable y una vida y una carrera. A los de 5º año, yo les estoy diciendo, es muy odioso, pero a su edad ya tiene usted que ir pensando qué quiere hacer para la vida. Qué difícil es plantearle a una persona de esa edad qué va a hacer en el futuro. Pero ya esos estudiantes de 5º año, en el caso del colegio donde yo trabajo, ya tienen que, en esta dimensión de formas de vivir, ya tienen que empezar a pensar en eso. En la dimensión 3 encontramos formas de relacionarse con otros, colaboración y comunicación. Y esto ha sido un problema. Este sí ha sido un problema. Aún, no solamente en los centros educativos, aún en la UNED. Usted no tiene idea, y estamos hablando de personas mayores de edad, estamos hablando de personas formadas, pongámoslo entrecomillado, que cuando hay trabajos grupales, en los chats que nosotros tenemos, se dan cada conflicto y nos llega cada correo que uno dice, ¿cómo puede ser posible si somos personas universitarias? Donde hay que hacer un trabajo y no hay manera de ponerse de acuerdo con algunas personas. Está fallando esa dimensión 3 aún en la universidad, cuando el ideal del ministerio es tener esas 4 dimensiones. Y otro problema es la comunicación. ¿Cómo le cuesta a la gente comunicarse asertivamente con otras? ¿Cómo nos cuesta encontrar las palabras correctas y sumamente, a veces cálidas, para hacer entender a una persona qué es lo que querés de esa persona? Nosotros queremos formar estudiantes que sepan comunicarse correctamente y que también sean proclives a la colaboración, a ponerse al servicio de los demás, mucho más en esta carrera, ¿verdad? Que hay que ser demasiado útil al servicio de las personitas que vamos a tener a cargo. Y la última dimensión tiene que ver con lo que es herramientas para integrarse al mundo. Vea, profesor, profesora que me está escuchando y viendo, espero. Usted va a llegar a dar clases y esos chicos esto lo van a hacer para arriba y para abajo. Y van a saber dominar la computadora quizás más que usted. Y van a poder, quién sabe qué va a salir en esa época, van a poder innovar más con la inteligencia artificial y van a para arriba y para abajo dominar y todo. Y usted, profesor,
tiene que guiarlos incluso en ese campo, ¿verdad? En el uso de tecnologías digitales y manejar la información, cómo la está recibiendo, dónde buscar información, dónde no es tan correcto buscar información. Porque vivimos en un mundo globalizado y donde todo el mundo, por lo menos en Costa Rica, todas las personas pueden tener acceso ilimitado a veces a distintas fuentes de información. Entonces, esto es lo que el ministerio nos plantea. De hecho, en los programas de estudio, este grafiquito usted lo va a encontrar en sus programas de estudio, cuando tenga que revisar qué tiene que dar usted en los diferentes niveles. Así que ténganlo siempre muy presente. Quizás solamente aquí lo vamos a ver y después no. Ahora vamos con el enfoque curricular, pero en estudios sociales, en primero y segundo ciclos. Primero y segundo ciclo se refiere primer ciclo, primero, segundo, tercero, segundo ciclo, cuarto, quinto y sexto. Y la gran pregunta es, ¿para qué estudiar historia? ¿Verdad? Que siempre asociamos sociales con historia. No es solo eso. Vamos a ver qué es más, pero no es solo eso. La historia es importante en todo momento. Nosotros hoy estamos haciendo historia. Yo nunca los había conocido a ustedes, ni ustedes a mí, y hoy estamos haciendo historia. Pero tiene que haber una razón por la cual estudiar esto, ¿verdad? Ahí en la caricatura lo que les puse fue algo histórico, ¿verdad? El señor que está ahí quería capturar muy probablemente a su hijo en esa parte histórica de su vida, sin saber que la historia, lo que captó fue la historia de los dos. Bueno, uno, su hijo, quizás, y él en una situación un poquito embarazosa. Si esta caricatura fuera real, imagínese ese niño cuando creciera y viera esa foto y ya su padre no estuviera con él, la gracia que le haría de recordar a su padre porque pudo capturar ese momento histórico en su vida. Ese es el fin de la fotografía que está ahí. Bueno, de la caricatura, disculpen, que está ahí. ¿Para qué estudiar historia? Hay una cuestión que se llama conciencia histórica. Vamos a hablar un poquito de eso. Yo a veces pasan anuncios comerciales antiguos y cuando pasan anuncios comerciales de televisión cuando yo era niño o imágenes cuando yo era niño o vemos una película o una serie que nos muestra tiempos del pasado, usted recuerda y dice, sí, cierto, en esa época tal cosa. Yo le digo a mis estudiantes que hoy, yo les digo a mis estudiantes que yo veía películas en VHS, ellos no saben qué es eso. Ellos no saben qué es eso. Pero yo tengo conciencia histórica. Yo recuerdo eso. Yo recuerdo eso. Aquí yo tengo en la oficina una máquina de escribir que yo utilicé en el colegio porque no había computadoras como hoy, ¿verdad? Como las laptops, sino que nosotros nos enseñaban mecanografía. Entonces nosotros llevábamos las máquinas de escribir al colegio y ahí escribíamos. Y si nos equivocábamos, tenía que hacer la hoja otra vez o tenías que usar Radex, que era un papelito blanco para borrar la letra que habías puesto mal. Para mis estudiantes eso sería inconcebible. Un trabajo enorme, qué pereza, porque hoy tenemos digitador de texto, porque usted hoy puede escribir adelante o atrás, no importa, lo puedes modificar mañana, no te gustó, lo cambias pasado mañana. La conciencia histórica es ver la relatividad de opiniones de las personas. Por eso es que muchas personas dicen quizá que tal cosa no les interesa, pero otros dicen qué importante que es, porque a mí me costó mucho. Hay hijos que venden la casa de los papás, pero quizás a los papás les costó mucho y nunca la venderían, porque tienen una conciencia histórica de lo que les costó construir la casa. Entonces, la conciencia histórica nos lleva a tener sentido histórico. Sentido histórico. Una anécdota. Ahora les comenté lo de la guerra de los filibusteros. Mi esposa admira mucho la cultura estadounidense. Y mi esposa dice, si nosotros hubiéramos perdido la guerra contra los filibusteros, hoy seguramente habláramos inglés, dice ella, ¿verdad? Hoy habláramos inglés y fuéramos un país desarrollado, porque Estados Unidos fuera aquí también.
porque nos hubieran conquistado los filibusteros que eran estadounidenses. Vean qué reflexión. Y la historia dice otra cosa. La historia dice que nosotros le ganamos a Estados Unidos y ahora tenemos otro sentido histórico. Y mi esposa le da otro sentido histórico a esa guerra. ¿Entienden? La historia te permite ver, interpretar diferentes acontecimientos con crítica, sí, con conciencia y con sentido histórico. Quizás usted dice, no, yo no voy a estudiar educación, ¿verdad? Y al final de tu carrera, si escogiste otra cosa, quizás vas a decir, no, mejor hubiera estudiado educación, porque recordás lo que pasó y decís, yo me hubiera desempeñado mejor ahí. Agarras conciencia y sentido histórico después de que suceden los acontecimientos. Por eso las interpretaciones de las guerras mundiales, por eso podemos interpretar la conquista, podemos interpretar la independencia de nuestro país, y los historiadores le pueden dar un sentido histórico a lo que está pasando. Pero no solamente es eso, hay cambio de diapositiva, hay razones para estudiar historia. Usted con la historia puede entender lo que está pasando. Usted puede aprender de los errores. Usted puede aprender de los errores. Usted puede ser crítico ante situaciones que se presenten. Yo le digo a mis estudiantes, no todo lo que yo digo usted debe acentuarlo, no todo tiene que ser como el muñequito de Taco Bell, ¿verdad? Que se acuerdan del perrito Chihuahua, que hacían así. No todo tiene que acentuarlo, usted tiene que ser crítico de los fenómenos históricos. Cuando ocurrió la guerra entre Rusia y Croacia, cuando empezó, yo le decía a mis estudiantes, ok, nos está llegando información solamente, a nosotros nos llega información solamente de CNN, que es este noticiero afamado de Estados Unidos. Pero yo les decía, ok, está CNN, pero también tienen que ver otros. ¿Qué dicen los canales rusos? ¿Qué dicen los canales de Ucrania? Ahora que ocurrió también la guerra entre el gobierno, bueno, entre el ejército de Israel y el grupo Hamas, y también que estuvo peleado con Hezbollah, que es otro grupo que está al norte, en el Líbano, yo les decía, bueno, tenemos que ver las distintas posiciones. No es que vamos a patrocinar a un grupo terrorista como Hamas o como Hezbollah, pero hay que ver eso, hay que ver qué se plantea, qué están defendiendo, porque Israel estaba matando civiles a un costo muy grande para buscar a los líderes y a todo el grupo Hamas. Entonces, la historia te tiene que permitir a vos hacer interpretaciones, hacer correctas interpretaciones en la medida de lo posible y aplicarlas. Por ahí viene una palabrilla que dice cultural application, que también son aplicaciones culturales, ¿verdad? Aplicaciones culturales. Nosotros tenemos formas de vida muy diferentes a los mexicanos, a los argentinos, a los estadounidenses. Y cuando usted va a otros países, cuando usted va a otro país, usted se da cuenta que es diferente. Que es diferente. ¿Por qué? Porque ellos han tenido historia diferente y hacen las cosas a veces diferente a nosotros. Inclusive hablan diferente. Yo tengo familia, mucha familia ahora en Panamá. Y vieran cuando a veces hablamos, porque ellos dicen cosas que yo no entiendo, ¿verdad? Ellos dicen cosas vamos a ver, para ciertos objetos tienen palabras muy propias de ellos y nosotros también. Y entonces la historia te enseña eso, a interpretar. Entonces, el comercial es para que cuando den estudios sociales, y si un estudiante les dice, profe, ¿para qué aprendemos esto? Traten de darle un sentido y una explicación a ese estudiante, para que el día de mañana no caiga en la ignorancia, para que el día de mañana entienda lo que está pasando y para que el día de mañana pueda, ojalá, no cometer los errores del pasado y avanzar a otros errores quizás. ¿Alguien conoce a esa caricatura? ¿Saben quién es? Hablando de cultura general,
¿No saben cómo se llama esa niña? ¿Es argentina? Hilda, profe, era. No Mafalda, es ella. profe. Es Mafalda, Es sí. Mafalda. Yo, Sí, yo le digo a mis estudiantes, que Mafalda es mi hija, porque Mafalda es genial. Mafalda es genial. Esa caricatura, yo le invito a que la lea. Esa caricatura muestra el sentido que tiene la historia para Mafalda. Mafalda hizo una muy buena interpretación histórica de lo que ha pasado en su vida, ¿verdad? Mafalda, a su corta edad, o así la hacen ver, Mafalda es demasiado analítica, demasiado analítica. En esta caricatura que yo les pongo aquí, lo que quiero que entiendan es que Mafalda le da un sentido, tal vez no es el correcto, ¿verdad? Pero la puse por eso. Tal vez no es el correcto, pero le da un sentido histórico a su vida. Porque ella tiene conciencia, ella sabe lo que pasó, porque está ahí, porque ella nació. Y con esa conciencia histórica, ella le da un sentido histórico a lo que su mamá le está proponiendo. Eso es, no en estos términos, repito, porque quizás Mafalda no está como muy bien enterada de cómo debe ser, pero esto es lo que nosotros tenemos que hacer con nuestros estudiantes. Plantearle la historia para que ellos le encuentren una conciencia de que pasó, eso sucedió, y darle un sentido. Darle un sentido. Y les voy a poner un ejemplo. El año pasado vi estudiantes de séptimo año, vi un estudiante nada más, disculpen, vi un estudiante de séptimo año aquí en esta parte de la mano con un círculo, ¿verdad? Y se dibujó la cruz esvástica. La cruz esvástica es la cruz nazi. Dígame, ¿qué pensaría usted de un estudiante que en su mano se puso una cruz nazi? ¿Le gustaría a usted eso? ¿Qué pensaría usted? Ese la dibujó con lapicero negro. Y yo quise pensar que ese estudiante no tenía conciencia histórica, no sabía exactamente qué era eso. Eso fue, mi primera impresión fue esa, que él no sabía lo que había pasado bajo ese símbolo y que no tenía conciencia. Y como no tenía conciencia de eso, no podía darle un sentido histórico a eso. Es decir, él, si yo le preguntaba qué era eso, él seguro me iba a hacer. Y eso no lo podemos permitir. Usted no puede permitir que un estudiante no tenga conciencia histórica de lo que ha pasado en su vida, en la vida de su país, que es la parte de la escuela, ¿verdad? Porque si no, no le va a encontrar sentido histórico a ese acontecimiento y a cómo lo afecta en su vida. Esa es la realidad. Ese estudiante entonces no sabía lo que era. Yo me acuerdo que yo me reuní con él y yo traté de explicarle qué era eso y por qué no tenía que ponérselo. Primero porque los chicos más grandes de cuarto y quinto que sí saben qué es eso, seguramente le iban a hacer bullying, ¿verdad? Y lo iban a tratar muy mal. Y también vi la oportunidad de educarlo. Fue una bella oportunidad para educarlo. Entonces, la historia te permite eso, te permite darle un sentido histórico, un sentimiento de que yo sé que eso pasó y pasó por esto y sé que no lo podemos hacer o lo podemos arreglar porque ya él conoce qué es. Pero si no enseñamos la historia como debe ser adecuadamente, lo que vamos a hacer es una deformidad en la formación del estudiante. Muchas gracias a los que participaron. Un último ejemplo de conciencia histórica y sentido histórico. ¿Se puede ver ese dibujito que está ahí? Sí. Sí se ve. Sí, vean, eso que está aquí, voy a tratar de marcarlo. Yo soy muy malo marcando, de una vez discúlpenme. Yo soy muy malo marcando cositas. Bueno, voy a marcarlo con
con este. Bueno, aquí no sé si se ve el puntito rojo. Esto que está aquí, ven que aquí viene un pastizal, aquí dice pastizal, y a ver si puedo hacer otra cosita. Ok, aquí pero con rojo. Este pastizal que está por acá, lo estoy marcando en rojo, es un planito, ¿verdad? Es un planito, pero vean que acá hay una elevación de terreno. Esto es un perfil de terreno y forma un dique. Un dique es como una subidita de terreno para que esta agua del río Reventado, que está aquí, no se salga y que esta agua no invada este ladito. ¿Estamos claros? Esto es un perfil del precario de Guadalupe, en Cartago. Yo soy de acá, de la zona de Cartago. Cuando el volcán Irazú hizo erupción, resulta que lanzó mucho material y mucho material. Este río Reventado nace en las faldas del volcán Irazú. Y cuando empezó a lanzar material, llenó el río Reventado de ceniza y de otros materiales, con la mala fortuna que después de las erupciones más fuertes llovió mucho en la zona norte de Cartago y el río Reventado empezó a crecerse y se formó como un tapón, y entonces cuando eso colapsó se trajo todo el material e inundó la zona, esa zona cartaginesa, donde hoy está, no sé si conocen Cartago, pero donde está el Mall de Cartago, donde está Tejar, Taras de Cartago, eso se inundó. Hubieron muchos destrozos. Entonces, previniendo eso, las autoridades construyeron un dique para que si el día de mañana pasaba lo mismo, no se inundara y no hubiera muertes que lamentar. ¿Hasta ahí me van entendiendo? ¿Me expresé bien? Sí. ¿Entendieron profe. esta parte? Pero Sí. resulta, ok, gracias, pero resulta que la gente no, hoy, la gente del año 2023 no tuvo conciencia histórica. Por lo tanto, no tienen sentido histórico. Y les voy a mostrar una fotografía real para que usted vea lo que estoy diciendo. ¿Por qué estudiar historia? Porque la historia me da mi sentido, me da conciencia primero histórica para encontrarle sentido a las cosas. Esta fotografía es el río Reventado. Vean que es pequeñito, no tiene mucho caudal, pero cuando se crece, ¿verdad? Evidentemente trae mucho material. Vean las piedras. Y si usted se pone a ver esta fotografía, vea que ya en el dique, aquí arribita, ¿dónde voy a marcar de rojo? Esta parte de acá, este es el dique. Y esta otra parte es el dique también aquí. Me estoy marcando de rojo. Estas dos partes es el dique. Aquí está el lecho del río. Pero vean que en el mismo dique, a los dos lados, y dentro, cerca del río, ya vive gente. Entonces, si vuelve a ocurrir algo como lo que ocurrió en los años 60 con el volcán Irazú y la crecida del río Reventado, ¿qué va a pasar con esas personas? ¿Qué va a ocurrir con esas personas? Yo creo que no estamos descubriendo el helado de palito, ¿verdad? Lo que va a ocurrir es una catástrofe. Y estas personas, estos son precarios. Es gente que ha llegado y no encontraba dónde vivir porque tenían problemas sociales, no tenían cómo comprar un terreno y se metieron ahí poco a poco, poco a poco. Y si usted va a Cartago, esta es una zona que es muy peligrosa a nivel social y la gente vive ahí. Y siempre está la pregunta, bueno, uno que ha estudiado un poquito de historia y geografía y uno dice, esto se crece. Y no solamente desaparece eso, desaparece el mall, desaparece Metrocentro, desaparece un montón de cosas, porque esto está súper poblado.
Esta gente no entendió quizás por necesidad, por ignorancia, por lo que sea, no entendió la historia, no desarrollaron conciencia histórica y no le encontraron sentido a esa parte de la historia. Y hoy tenemos un problema social en Cartago que es este. ¿Sí me entendieron lo que expliqué de por qué estudiar historia? Usted aprende de los errores del pasado también, o de las situaciones del pasado. Si no fueron errores, por lo menos situaciones. Hay una manera, vamos a ir un poquito más rapidito porque ya el tiempo es así, y yo sé que están cansaditos. Hay una manera en la que uno ha visto estudios sociales y que ahora quiere uno que sean los nuevos estudios sociales. Los enfoques en estudios sociales es o que todo, enseñar como si todo fuera permanente o enseñar de una manera crítica hacia lo tradicional. Es decir, que usted obligue a sus estudiantes a aprenderse las fechas, los nombres, los lugares y los personajes de un acontecimiento histórico, o ver ese acontecimiento histórico y darle otro sentido, darle algo más crítico, más que los estudiantes piensen un poquito más y reflexionen sobre el acontecimiento histórico. Voy a mostrarles 2 ejemplos de esto, ¿de acuerdo? Yo espero ser claro. Si no soy claro, yo al final pregunto y usted me dice. Yo con mucho gusto le repito. Vean. Esto que está aquí es el himno a Cristóbal Colón. Yo no sé si usted sabía que había un himno a Cristóbal Colón. ¿Lo sabía? Hay un himno a Cristóbal Colón. Cuando yo era niño, nos obligaban a cantar el 12 de octubre el himno a Colón. Y uno empezaba, gloria eterna, Colón soberano de los mares, estrella polar, que alumbró misterioso el arcano del otro mundo surgiendo del mar, hablando de América. Y si usted empieza a leer la letra del himno a Cristóbal Colón, es un himno que pone a Cristóbal Colón como un héroe de la historia. Vean qué interesante. A nosotros, cuando yo era niño, nos enseñaban eso, que todo era estático. Cristóbal Colón es de respeto, ¿verdad? Hay que respetar la figura de él, porque gracias a él, o así se predicaba en aquel entonces, gracias a él nosotros hoy somos civilizados. Pero con el paso del tiempo, voy a devolverme, con el paso del tiempo, esa visión de que todo era permanente cambió. Y las nuevas investigaciones, los nuevos enfoques educacionales dijeron, no, un momentito, se puede aprender estudios sociales no creyendo que todo es como nos lo dicen, sino también se puede hacer sana crítica de todo ello. Entonces se abandonó aquella figura de Cristóbal Colón como aquella persona que era idolatrada y más bien se empezó a criticar un poquito, más bien el actuar de Cristóbal Colón y lo que vino después. ¿Qué vino después? Bueno, lo que ahora se enseña educacionalmente, que sí, que hubo un descubrimiento, que hubo una conquista, pero que no todo fue bueno. Que Cristóbal Colón no necesariamente representa un héroe, sino que más bien podría ser que se generaron problemas muy, muy graves contra la población que vivía aquí. Por eso es que les puse las caricaturas. ¿Qué se quiere hoy? Hoy se quiere que usted enseñe estudios sociales, pero desde una visión crítica. Que el estudiante no se quede solo con lo que el profesor le dice, sino que el profesor le estimule su pensamiento para ver si es capaz de ver con otro enfoque, con otra manera, la conquista, por ejemplo. Usted puede llevar una caricatura. Usted le puede decir, bueno, ¿qué opinan de Cristóbal Colón? Y tal vez le dice, Cristóbal Colón fue valiente venirse así, como a ciegas, en mar. Alguien puede decir, pues fue carga. Otro le puede decir, no, porque con él empezaron desmanes muy, muy, muy graves. Y entonces aprovechas y le pones una caricatura como estas y desarrollas tu clase alrededor de eso. Y claro, cuando haces el examen, tienes que preguntar basándote en lo que hiciste.
pero abandonando un poco aquellos grandes textos, poniéndole guías y pobre chiquito buscando las respuestas casi dormido, ¿verdad? O dictándoles en la clase. Usted puede enfocarlo hacia otros enfoques, como yo lo decía ahora, ¿verdad? Como tratando de darles un poquito lo no tradicional, ¿verdad? Esta es la imagen que yo quería hablar de también, para que entiendan lo que es la historia crítica. El papel del educador en 1969. Y la imagen que está a la par es el papel ahora del educador en el año 2009. Y claro, por supuesto que en el 2025 tenemos un problema histórico, ¿verdad? Como que los papás perdieron la conciencia histórica de que nosotros estábamos al lado de ellos y ahora nos ven como enemigos, ¿verdad? Porque mi chiquito se quedó. Bueno, con eso tenemos que lidiar. Eso es historia crítica, ¿verdad? Para que ustedes entiendan un poquito cómo nosotros tenemos que ir abandonando un poquito lo tradicional y volvernos un poquito a lo reconstruccionista, ¿verdad? Que el chiquito sea un poquito más protagonista de su propio conocimiento, guiando, ¿verdad? No lo vamos a dejar solo ahí para que haga lo que él crea que es conveniente, por supuesto que no, ¿verdad? Entonces, tenemos un papel también muy protagónico nosotros. Esta imagen se las traje nada más para que vean que en primer ciclo uno tiene que enseñar historia identificando en el tiempo y en el espacio datos y acciones en secuencia en orden. Bueno, el nacimiento, el cumpleaños primero, cuántos años cumplís ahora. En primer ciclo, en primer grado, empezar a enseñar historia a un niño de primer grado debe ser algo muy interesante y es un reto muy bonito. En segundo ciclo, que ya están un poquito más grandes, vean que ya el indicador cambia. Ya organiza información de datos, hechos y acciones de acuerdo a la cercanía en el tiempo y el espacio. Ya podemos hablarles de años y qué tan cercano, qué tan lejano está de nosotros. Pasamos de algo muy concreto ya a algo más amplio en el mundo, ¿verdad? ¿Qué trabajo más importante tienen ustedes para enseñar historia, verdad? Llevar un chiquito a entender historia desde desde primer grado, ¿verdad? 7 años de edad, algunos con 6 años de edad. Aquí tenemos lo que son los escenarios educativos. Tenemos que, hablando no solamente del aula, puede ser cualquier lugar donde podamos dar la clase, condiciones donde el estudiante desarrolle su aprendizaje, ir más allá de las 4 paredes. Si pueden, si están viendo algo de geografía, sáquenlos un ratito al jardín, o no sé, y vean las montañas, o no sé, dependiendo de donde esté la educación, perdón, el centro educativo, usted tal vez podría darse el lujo de salir un poquito del aula y llevarlos aquí en el colegio que yo trabajo. Hay un río a la par y bueno, se pueden llevar ahí para enseñarle un poquito sobre geografía, ¿verdad? Hay montañas atrás, hay un volcán al frente, bueno. Tratar de no tenerlo siempre en el aula es una manera, eso sí, bien planificado, ¿verdad? Que sea una convivencia incluyente. No se ponga usted a hacer actividades donde un muchacho que está en silla de ruedas o tal vez tiene una muchacha o un muchacho que tiene problemas de movilidad en todo su cuerpo, no le va a permitir participar porque hay que tomar en cuenta todo esto, ¿verdad? Que esté contextualizado, ¿verdad? O sea, vea dónde trabaja, si en un colegio, escuela, perdón, urbana o trabaja en una escuela rural y generar condiciones de inclusión. Ahora esto está así, usted tiene que recibir estudiantes con cualidades diferenciadas a los que uno podría llamar regulares. Hay estudiantes que te pueden llegar y son súper chispas, entonces tienes que adecuar a ellos. O hay estudiantes que te pueden llegar con un ritmo de aprendizaje más lento y que también vas a tener que llevarlos un poquito, ¿verdad? Ahí hasta con la cantidad de material un poquito más dosificado para ellos. Así que preparados. Aquí están los escenarios educativos del aprendizaje divididos en 4 dimensiones. Un lugar, que es la dimensión física, una dimensión funcional, que usted sepa que es capaz de hacer el estudiante, una dimensión relacional, cómo lo vamos a integrar a los demás pares para que trabajen juntos, y una dimensión temporal, hacer actividades adecuadas a ellos. No los vas a poner a jugar algo muy infantil cuando son sextos grados, ¿verdad? Hay que tener esa sabiduría. Y aquí está el perfil del docente, en este caso maestro o maestra, pero que va a dar estudios sociales. Primero, rico acervo cultural, que usted sepa
compañero, profesora, compañero, profesor, vea noticias, lea información de periódicos virtuales, esté siempre enterado de lo que pasa en el mundo, porque los chiquillos llegan a preguntarte. Actualícese, tenga inteligencia emocional. Antes le decían uno, tenga paciencia, sean muy asertivos, aunque vaya con un problema, aunque tenga usted una jaqueca terrible y esté recibiendo a sus alumnos, tenga la capacidad de poder dar el máximo aún en la enfermedad, porque a veces nos toca hacer así. Sea un profesor activo que participe en actividades culturales, actos cívicos, que le gusta también hacer un coro de niños, no sé, eso es importante. Y sobre todo, sea investigativo, tenga siempre esa sed de investigar cosas, porque a veces pasan situaciones en la vida y el estudiante le dice, profe, ¿por qué es que está pasando esto? Y usted tenerle la capacidad de explicarle y darle una luz de lo que está pasando en X situación. Aquí tenemos a los estudios sociales, que no solamente es historia, no solamente es geografía, vean que tiene un montón. Aquí puse algunas nada más, no están todas, pero lo que pasa con estudios sociales es que se nutre de muchas cosas, ¿verdad? Entonces ahí está. Nosotros tenemos que ver estudios sociales, sí, pero vemos geografía, economía, sociología, vemos muchas cosas. Esa es la idea de esto. Y aquí están los elementos didácticos, ¿verdad? Que nosotros tenemos que tener cuando somos inclusivos. Cercanía con el estudiantado, contexto, adecuarnos a las posibilidades que tenemos en nuestra aula, en nuestro entorno, ver dónde está el colegio, dónde está la escuela, en este caso, ¿verdad? Si está en un lugar muy rural, muy urbano, qué se puede hacer y qué no. Y sobre todo, tener espacios de colaboración, que es donde nos cuesta más que el estudiante trabaje en grupos. Vean que a nivel universitario usted lo sufre, quizás porque nunca le enseñaron a usted desde pequeñito de que a veces hay que hacer trabajos entre todos, ¿verdad? Y aquí están los elementos disciplinarios que nosotros debemos tener a la hora de tener en cuenta el área de los estudios sociales. Es una asignatura que tiene muchas materias diferentes y que pretende que el estudiante se comunique bien, que sea crítico, que investigue, que tenga valores de la sociedad permitibles y que sea activo, que a futuro sea activo. Y los estudiantes de séptimo año que son así chispísimas, digo, la maestra, el maestro hizo un excelente trabajo y me llegó a mí como una joyita en bruto, ¿verdad? Ya uno lo va viendo. Y aquí, no lo vamos a leer todas, les coloqué el nombre de algunas ciencias auxiliares y preponderantes de los estudios sociales. Nada más les voy a decir que las preponderantes, o digamos, la base es como un banquito, sociales es como un banco de 3 patas. En una tiene historia, en otra tiene geografía y en otra tiene cívica. Por eso cuando usted va a dar estudios sociales, usted va a dar historia, geografía y cívica. Esos estudios sociales en primaria, pero se nutre de todas las demás. Usted va a tener que analizar datos, vas a tener que ver qué es un fósil, ¿verdad? Vas a tener que ver la estructura de la tierra, las rocas, ¿verdad? Las piedras, tienes que ver biogeografía, plantas. Hay mucho que nutre estudios sociales, ¿verdad? Y eso sería la tutoría, bueno, por lo menos lo que yo tenía preparado para ustedes. Déjenme salir de aquí, volver donde están ustedes y dejar de compartir un momentito. Ya dejé de compartir y ahora sí, ya los puedo ver un poquito más. Ya estamos visibles todos. Antes de, evidentemente, cerrar lo que compete a la tutoría, quisiera saber si hay alguna duda, algún comentario. Si algo no le quedó claro, tiene 2 opciones, volver a ver la tutoría o me puede preguntar a mí por el chat de dudas o bien me manda un correo interno y yo con mucho gusto saco el tiempo para ustedes. No sé si tienen alguna duda con respecto a esto, de lo que hablamos hoy. Si todos se quedan en silencio, voy a asumir que sí. Eso quiere Dariana. decir que, sí, eso quiere decir que todos los teams van a quedar grabados. Todos van a quedar grabados, solamente que ahora los va a poder encontrar en el canal. Entonces, como loco. No, pero viera que eso depende de cómo usted funcione. Si usted toma apuntes es mejor, sobre todo en la tarea, porque la grabación a veces llega un poquito tarde y no se envía necesariamente mi grabación.
Pueden mandar la grabación del profesor Alejandro. Dariana, ¿entendiste? Está bien. Pueden mandar, esta vez pueden mandar la grabación del profesor Alejandro y no la mía. Entonces, lo que yo dije aquí no lo vas a ver. Y en la segunda tutoría pueden mandar la mía. Entonces, que tomar apuntes mejor, sobre todo en la parte de la actividad, que es la que tenemos que hacer. Me parece genial. ¿Verdad? Okay. ¿Alguna otra cosita en la que les pueda servir con respecto a la tutoría? Y si no hay preguntas de la tutoría, si tienen alguna dudita con el trabajo, este es el momento para poderlo aclarar. A ver si puedo aclarar. Profe, Carol, ¿verdad? ¿por qué no echa una explicación así como cortita por encima del trabajo, porfa? Sí, bueno, en el trabajo se les pide leer alguna información, ¿verdad? Que usted tiene en la unidad número 1 y después de eso te está pidiendo confeccionar una portada con algunos elementos, ¿verdad? Y después de eso tenés que completar un cuadro de 4 entradas. Ese cuadro se le propone a usted el cuadro ahí. Usted lo puede hacer diferente, pero se le propone ese, ¿verdad? Déjeme aquí para no perderme un momentito. Carol. Está bien, profe. Ahora sí. Es que era que me sacó de aquí porque hace rato abrí la sesión y no tenía. Entonces, le decía que le propone hacer un cuadro. Y ese cuadro usted lo tiene dividido en características en las que se diferencian los enfoques curriculares. Aquí vimos 4. Y a usted le proponen el socio reconstruccionista, el psicologista, el dialéctico, el tecnológico, que no lo vimos aquí, pero ahí está, y le proponen el academicista e intelectualista, que ese sí lo vimos acá. Entonces, usted tiene que colocar el nombre de todos los enfoques y de cada uno tiene que sacar 2 características distintivas propias de él, que por ahí sí las vimos, por lo menos de los 4 que vimos hoy. El rol del docente, qué papel juega el docente, qué papel juega el estudiante, cómo se debe desenvolver, ¿verdad? Y ahí completarías las 4 columnas que te están solicitando. Cuando ya tenés eso elaborado, ¿verdad? Tenés que hacer un cuento. Ese cuento tiene un título que se llama La travesía de los enfoques curriculares en el nuevo paradigma educativo. Entonces, vos tenés que hacer un cuento tomando en cuenta todos. Entonces, voy a algo, no lo hagan, ¿verdad? Pero es algo así. Usted dice, bueno, había una escuela que tenía un sistema, que tenía un enfoque que era academicista y en esa escuela pasaba esto y esto y esto y esto y lo otro. Pero Caperucita Roja decidió, estoy diciendo unas cosas, unas tonteras, pero Caperucita Roja decidió caminar a la siguiente escuela que era la tal, y que ahí se encontró un compañerito que le decían Lobo, ¿verdad? Y que con él compartió, hizo un trabajo colaborativo y investigaron y todo, ¿verdad? Pero resulta que la familia se movió de barrio, entonces tuvieron que llegar a un nuevo barrio y resulta que ahí se fue para otro centro educativo, el cual tenía más bien una profesora que ponía en práctica el enfoque tal. Y ahí conocí un compañerito que le decían el leñador. Estoy diciendo una tontera, ¿verdad? No sé si me estás comprendiendo, ¿verdad? Y entonces la maestra practicaba de ciertas maneras, no sé si me estás entendiendo. En el cuento tenés que hablar de los 5 enfoques que tenés que estudiar. Y ese cuento dice que no tiene que tener más bien cierta extensión. Dice que tiene que tener mínimo 3 páginas y máximo 4. ¿Sí? Y en cierto formato. Dice que con un espaciado de 1.5, letra 12, ¿verdad? La letra tiene que ser Calibri. La Calibri es más pequeñita por aquello. La Arial es un poquito más grande. Y Century School Book. Son esos tipos de fuente o de letra lo que te están pidiendo, ¿verdad? Que la extensión no incluye los márgenes y ahí viene un reguero de información, ¿verdad? Evidentemente el cuento es de tu autoría, ¿verdad? Y yo estaré complacido en leer.
La pregunta es de Carol, pero no sé si todos entendieron más o menos lo que tienen que hacer. Sí, entonces en el cuento hay que meter sí o sí los 5 enfoques. Cuando Sí. sea Por eso lo mismo. yo les dije, ok, disculpa, te interrumpí. Cuando sea maestra le voy a poner la misma tarea a mis estudiantes. Qué bonita la profe, ¿verdad? Qué galleta. Se va a llamar, me imagino que el cuento se va a llamar La venganza prometida o algo así. ¿Verdad? Bueno, ella es decisión suya, profesora, y yo la respeto, pero sí, le envié las indicaciones y yo creo que mandé un mensaje, un audio, no me acuerdo, diciendo que revisen la rúbrica con la que se les va a calificar, ¿verdad? Entonces, revisen la tablita con la que se les va a calificar para que usted no pierda detalle y que usted diga, mira, va a calificar ortografía, pum, va a calificar que ponga el título, pum, va a calificar que el desarrollo tenga tal cosa, que la parte introductoria tal cosa, y bueno, ahí, revisen, siempre revisen eso. Y Paola me levantó la manito. Hola, sí, profe, yo voy a hacer una pregunta. Bueno, conforme a las imágenes, pues, se puede poner como uno quiera, que hagamos aleatoria, o tiene que ir uno en el inicio, otro en el desarrollo y otro en el cierre. Bueno, evidentemente, si me estás contando el cuento de que primero estaba en un sistema tecnológico, ¿verdad? Evidentemente, en el escrito tuyo, eh, me pones esa imagen ahí, Ahí ¿verdad? podría poner, Conforme vas contando tu relato, puedes meter ahí la imagen. La imagen puede venir después de un párrafo o lo puedes meter ahí y que la letrita siga ahí, después siga abajo, ¿verdad? Como en un libro, pero que se refiera a lo que se está narrando, ¿verdad? Eso le va a dar mucha concordancia a lo leído con lo que bueno, yo veo. gracias, profe. Ujú. Con mucho gusto. Hay un número, por cierto, ahora que Paula preguntó eso, hay un número limitado de imágenes, creo que les están pidiendo, ¿verdad? Eh, 3 imágenes. yo no, yo, 3 imágenes, gracias, Paola, sos muy amable. Sí, 3 imágenes y por eso mi consejo es que pongan la imagen acorde a donde están narrando, ¿verdad? Para que quede más caché, para que quede más bonito, ¿verdad? Muy bien, Paola, gracias por esa cuestión de las imágenes. Bueno, mis queridas profes y mi querido profe, había un varón, pero ya no lo veo. Bueno, mis queridas profesoras, ¿alguna duda, alguna cuestioncita? Si no es así, vean, voy a detener la grabación. Así que denme un momentito, porque, a ver, vamos aquí a detener la grabación, detener.